Jai Kumar. A ver. Tuve problemas con el inglés. ¿Cómo? Tuve problemas con el inglés. ¿Tienes problemas con el inglés? A ver, ¿quién la puede traducir en el caso, Ignacio? Trataba sobre el gerente de... No, háblanos de la empresa. ¿Qué hace la empresa? ¿Qué produce? ¿Cuáles son los dos tipos de productos de los que nos habla? Lo que entendí igual fue que tenían que decidir más o menos sobre si su producción iba a poder abastecer el pedido que estaba haciendo uno de sus clientes mayoritarios. ¿Ya? El producto era de... O sea, hay una oferta, ¿no? Hay una oferta. Ahí viene el cliente importante, dice, ¿no? No es mayorista, por si acaso. perdón, Es importante. Es importante. El tipo viene y dice, quiero comprar 5 toneladas, dice, ¿no? 5.000 kilos, 5 toneladas, ¿sí? De el producto 15.1, ¿sí? El 15.1, ¿cómo trabajaba esta empresa? La denominación que usaba en sus productos, ¿cierto? Aquí teníamos el peso, si no me equivoco era por cada 9 metros, ¿puede ser? 9.000 ¿9.000 qué? metros. ¿Metros o milímetros? Metros. Ya, por cada 9.000 metros. ¿Sí? El peso en kilos, ¿no? Kilos por cada 9.000 metros. Y la segunda letrita o numerito que tenía ahí correspondía si era un filamento, un monofilamento que se llama, o si no eran varios filamentos, ¿cierto? Entonces esto depende, ¿cómo? Multifilamento, ¿cierto? Aquí están los multifilamentos. Entonces a partir de esto es que ellos fabrican principalmente dos tipos de nylon, ¿cierto? Es el 15.1 y el otro 84, 12, 21. Estos dos. Entonces podríamos asumir que este es nuestro X1 y este es nuestro X2, básicamente en el modelo, ¿ven? Ya, a ver, Karim, ¿qué más podemos hablar del caso? A ver, tenemos 4 áreas básicas, ¿cierto? Que es la polimerización, la textura, Muy bien. Después nos habla un poco sobre el área de polimerización, que es lo que se conlleva a cada producto. Para obtener cada fibra. Exacto. Muy bien, después. ¿Nos habla de alguna capacidad en algún sector del proceso productivo? A ver, si hablamos en términos de números. Dice que en el proceso de spinning solamente tienen el número 5 tiene 300 horas y de roast 300 horas por mes que tiene, ¿no? De capacidad de spinning. tienen 1600 horas del row. ¿Sí? Perfecto. Todo eso es en la máquina 5, ¿no? Nos habla de la máquina 5. Muy bien, básicamente es donde de alguna manera esa máquina va a condicionar, ¿cierto?, la cantidad de kilos que podamos producir en nuestra fábrica, ¿no? Muy bien. Nos habla del plan de producción anual, más o menos, ¿entre qué rangos está la cantidad que vamos a producir de cada variable? A ver, nos dice entonces que el X1 debería estar entre qué valores más o menos anualmente hablando. 3.000 a 10.000, ¿no? Muy bien. Esto es año. ¿Esto es mes? Anual. Es anual. Perfecto. Y tengo el X2, ¿entre qué valores? Promedio 6 y 15, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos habla el caso? Rolandito, espera un cachito, por favor, ¿ya? ¿Qué más nos dice el caso? Nos habla del mes de abril. ¿Qué sucede en el mes de abril? El primer producto de 15.1 produce 4.200 kilogramos. Muy bien, entonces en abril tengo el X1 de 4.200, ¿sí? A 178. A un precio de 178 rupees, ¿no? Indian rupees. ¿Sí? Muy bien, y nos habla también Mariana de X2, perdón, de la fibra 8421. ¿Quién nos habla en el mes de abril de la fibra? Son 9.600 en producción kilogramos. Sí, 9.600. A un precio de 124 rupees.
Perfecto. Y a continuación, ¿qué nos da? Nos da un valorcito ahí, ¿no? Nos dice que entonces eso te genera una utilidad de ¿cuánto? 858.000 rupias. ¿Cómo calcular ese valor? A ver, hago la combinación lineal, ¿les da 858? ¿Cómo calcula ese valor? ¿Cómo llega a este número? A ver, multiplica pues, precio por cantidad si les da a ver eso, ¿no? A ver, determina, lleguen a ese valorcito. Ya. A ver, ¿cómo llegamos a ese valor? Primero, sobre 747, 1600, no cuadra con eso. No cuadra, ¿no? Un margen adicional. Entonces, por eso tienen, yo les puse aquí en la pantallita estos dos valores. El raw material cost tienen que considerar eso, ¿sí? Entonces, resten al precio ese costo y calculen nuevamente la utilidad, si les dan lo mismo. Ahora sí, ¿no? Entonces faltaba restar el cost, ¿ya? Con eso podemos calcular las utilidades. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más nos habla el caso? A ver, sobre la propuesta, nos dice entonces, hay la propuesta. Estamos queriendo calcular qué cosa, la utilidad para el plan de producción, el mix de producción para el mes de mayo, ¿no? Es lo que plantea el caso. Mayo. Entonces, hay esta oferta. 5 toneladas, ¿no? 5 toneladas de, en este caso, la fibra 1, ¿no? Sí. 15. De la 15.1. Ahora vayan al anexo. Este es del 15.1. Vayan a la última tabla del anexo. Donde están los precios. Ahí está, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos actual. De los precios actuales de las fibras hasta el mes de abril. Ahí tenemos hasta abril. 70, está con 178, el 124 son los que hemos usado, ¿eh? 178, 124 y tengo 160. Pero este pronosticado, si ustedes revisan esto, bueno, ustedes ya han llevado pronóstico, seguramente hecho por medio móvil, algo así, para llegar a este valor, porque si solamente pronostica el periodo siguiente, es que ha utilizado necesariamente suavizamiento exponencial, por ejemplo, ¿no? Porque con suavizamiento exponencial no puedes pronosticar más de un periodo siguiente. Entonces ha llegado a este valor, 179. ¿No? Ese es el precio pronosticado para el mes de mayo. ¿Sí? 179 rupias. Entonces, con todo esto, ¿qué plantearían ustedes para el caso? Respondiendo a la duda que tiene, en este caso nuestro gerente, ¿qué recomendación ustedes harían en virtud de todos los datos, precios y demás que tenemos? A ver, propuestas. ¿Qué hacemos para el mes de mayo? Está por encima, no tengo aquí, perdón, el valor pronosticado es 179, pero la oferta, ¿a qué precio nos ofrecen? Es un precio mayor, pero son 182 rupias. Entonces, ¿qué recomendación sería? ¿Aceptamos o no aceptamos la oferta? Estos valores pronosticados, miren, cuando ustedes pronostican los precios, este es un pronóstico un poquito, o sea, no es un poco sencillo, ¿no? Porque normalmente cuando tú pronosticas los precios, hay toda una distribución de probabilidades también, ¿no? Asociada a cada uno de los valores. Ustedes han llevado series estacionales, por ejemplo, han llevado series desestacionalizadas, con tendencias, sin tendencia y demás, ¿no? Entonces,
En ese caso, cuando se habla de niveles de ventas, por ejemplo, puedes adaptar estos modelos y de hecho se hace para pronosticar las demandas futuras, ¿no? Las demandas futuras, pero en el caso de los precios ya es un poco más complejo, ¿no? Entonces este pronóstico, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, empieza a bajar, sube, baja y de pronto sube, ¿no? Aquí esa es una diferencia considerable en lo que es el precio desde por lo menos hace 5 meses. Entonces, asumo que es en el caso más optimista podríamos llegar a 179, ¿no? Viendo un poco la tendencia, ¿sí? Entonces, si nos ofrecen a un precio todavía mayor, 182 en este caso, ¿convendría o no convendría aceptar la propuesta? Desde ese punto de vista, sin considerar más allá otro tipo de variables, sí convendría. Pero, ¿ustedes creen que la capacidad tenga la capacidad necesaria para poder producir las 5.000 unidades? Porque el único dato, digamos, que podría ayudarnos es este, ¿no? Que nosotros en el caso de esa fibra podemos estar en torno, produciendo las 5.000, podríamos estar, dice el caso, ¿no? Una ventaja sería que estaríamos por encima de los 3.000, menciona el caso, y eso significaría que tú podrías cobrar, o sea, tú podrías aumentar el precio, ¿no? Porque si tú vendes menos de 3.000, ¿qué dice el caso? ¿Se acuerdan al final? Sí, se va a bajar el precio. Se va a bajar el precio, o sea, vas a vender un precio menor, pero si tú vendes por encima, conviene en ese caso, ¿no? Por eso les digo, este caso es un poco más estratégico que otra cosa, ¿no? Un poquito combina lo que es pronósticos. Hubiera sido interesante, por ejemplo, calcular el pronóstico de los tiempos, pero no tenemos valores, no tenemos una distribución de probabilidad asociada a nuestros valores. Ahí podríamos haber usado, por ejemplo, el Crystal-Ball para hacer el pronóstico, ¿no? de los valores del precio, ¿no? El Crystal-Ball es un software que nos permite justamente modelar siguiendo probabilidades, ¿cierto? Ventas, precios y demás. Pero acá ya nos presenta esto, y por el valor aquí optimista, entonces sí convendría eventualmente vender en los 5.000 un precio mayor, ¿sí? Entonces no hay la menor duda acerca de aceptar o no la propuesta, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tenga sobre el caso? ¿Sí? Este es un caso bastante cortito, estratégico. Mañana vamos a trabajar el caso de Merton Pratt. Ese caso es importantísimo para Versa, ¿no? Entonces lo van a trabajar, es esta tarde. Y lo que voy a hacer ahora es explicarles un poquito acerca del análisis económico que hacemos en programación lineal. Ya hemos visto cómo formular, hemos visto cómo resolver usando la simulación. Ahora vamos a analizar resultados de la simulación. Entonces lo que tenemos que ver ahora es el análisis de sensibilidad, ¿sí? Tienen una nota técnica que explica con claridad lo que es este análisis, pero yo les voy a dar la pauta para que ustedes puedan entender lo que dice la nota, ¿no? Los movimientos básicos del análisis de sensibilidad, ¿no? Entonces, el análisis de sensibilidad responde a la siguiente pregunta, ¿cierto? Cambia el valor de la función objetivo cuando modificamos parámetros inherentes o propios del modelo ¿sí? Esa pregunta, ¿cambia o no cambia? Entonces
pregunta, ¿cierto?, nos lleva a el análisis de sensibilidad. ¿Sí? Que lo vamos a ver en tres facetas. ¿Sí? Vamos a ver la primera, la segunda y la tercera. La primera tiene que ver con sensibilización de cambios o cambios en los lados derechos de restricciones, ¿no? Lados derechos, en este caso el B, ¿se acuerdan? El B sub I. Ese era nuestro lado derecho, ¿no? El B sub I. Luego tenemos coeficientes de la función objetivo. ¿Cuál era ese? El C sub I, ¿no? Y luego tenemos coeficientes tecnológicos. ¿Sí? Ahí tenemos el A y J, ¿se acuerdan? Los tres, ¿sí? Entonces, este análisis de sensibilidad, ¿qué nos permite hacer? O sea, nosotros vamos a trabajar en estos tres frentes, pero ¿para qué sirve esto? ¿Sí? En primer lugar, obviamente responde a esta pregunta. ¿Cambia el valor? Sí, cambia. Ok, entonces, ¿para qué nos sirve, entre otras cosas, el análisis desde el punto de vista analíticamente hablando? Nos permite predecir. ¿Sí? Nos permite predecir cambios, ¿sí?, en la función objetivo. ¿Sí? Nos permite determinar precio sombra. Ya les voy a explicar, ¿no?, qué es un precio sombra. Determinar precio sombra. Nos permite definir el mix de producción. Mix de producción. Y por supuesto nos permite plantear recomendaciones, ¿no?, sobre la formulación del modelo. Ahora, ¿qué criterios usa el análisis de sensibilidad? Matemáticos, ¿no? Vamos a hablar de matemáticos. ¿Qué criterios usa? Optimabilidad. Ya les voy a explicar qué consiste eso. Y factibilidad. Factibilidad. Los dos son importantísimos, ¿sí? Son re importantes. ¿Ok? Esos son los criterios que utiliza. ¿Cuáles son las herramientas entonces? La teoría del modelo. ¿Sí? La teoría del modelo. Copien eso. ¿Sí? Ese es el esquema básico. Ese esquema es importante, ustedes eso lo tienen que grabar para el día del examen, ¿no? Respondemos a la pregunta: ¿cambia el valor o no cambia de la función objetiva si modificamos parámetros propios del modelo? Usando el análisis de sensibilidad podemos entonces interpretar los resultados o los efectos que tiene cambios en lados derechos, coeficientes de la función objetivo, coeficientes tecnológicos, ¿sí? ¿Para qué nos sirve este análisis de sensibilidad? Nos permite justamente predecir cambios en la función objetivo. Lo vamos a utilizar como lógico. Cambios en la función objetivo significa esto, ¿no? Vamos a ganar o perder plata, ¿sí? Con los cambios. Aquí anotamos ganar o perder. Eso van a anotar ahí con lógico, ¿sí? Ganar o perder significa esto, es decir, cambios. Determinar los precios sombra, eso nos permite negociar. Poder de negociación tenemos ahí, ¿no? Conociendo el precio sombra, ya les voy a explicar, tenemos un poder de negociación. Con el proveedor. Ahí, ¿sí?
Luego, redefinir el mix de producción, recalcular valores de la variable de decisión, recalcular las X, ¿sí? Y plantear recomendaciones. Eso ya es más general, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, vamos a plantear recomendaciones. En el caso de Merck-Contract, por ejemplo, tenemos 3 modelos diferentes en ese caso. Hay que ir cambiando el modelo, ¿sí? Entonces, para cada modelo vamos a plantear recomendaciones. Si conviene económicamente producir uno o el otro, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar en el caso Merck, ¿sí? Pero básicamente es eso. Y luego, ¿qué criterios usa? El criterio de optimabilidad, ¿cierto? Para que en todo momento, cualquier cambio que tengamos sobre los parámetros del modelo, en todo momento trabajemos con un resultado óptimo, ¿sí? Y el criterio de factibilidad significa que cualquier cambio que yo plantee, ¿sí? Tengo que ser capaz de determinar si la base va a cambiar, el modelo total cambia, ¿cierto? Pero si yo garantizo que el cambio que haga sobre el modelo cumple todas y cada una de las restricciones, no tendría por qué cambiar la base. En ese caso yo puedo hacer, si garantizo el criterio de factibilidad, yo puedo predecir teóricamente cambios en la función. Eso significa, ¿sí? ¿Y cuál es la herramienta que vamos a utilizar? La teoría del lugar. Todo lo que trabaja el QM, en lo que es análisis de sensibilidad, se basa en la teoría del lugar, ¿sí? Se basa en la teoría del lugar. Entonces, a continuación, explicamos la teoría del lugar. Aquí mismo. A ver, si yo les pongo un modelo primo, este es el modelo primo es el modelo original, ¿sí? Y el modelo primo tiene un modelo espejo, le llaman, ¿no? El modelo dual, que es como el reflejo, ¿sí? Siguiendo 7 propiedades importantes, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo tenemos esto? ¿Sí? Vamos a seguir algunas propiedades. Entonces voy a poner acá un ejemplo general de un modelo sencillo original de programación lineal. Vamos a poner acá, por ejemplo, maximizar el x sub 0. Tengo la sumatoria, ¿cierto? Hasta n términos que tiene nuestra función objetivo, donde tengo el coeficiente de cada función, de cada término multiplicado por la variable de decisión asociada, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una expresión general matemática de una función objetivo. Y tengo entonces acá doble sumatoria, donde voy a tener los coeficientes tecnológicos multiplicado por su variable de decisión, y esto obviamente son filas y columnas, ¿cierto? Columnas son las variables de decisión, filas son las restricciones. Entonces tengo acá n j1, este va a contar, y m restricciones, m j variables de decisión, n variables de decisión, m restricciones que tendría eventualmente este modelo. Tengo menor o igual a un b sub, ¿sí? Y restricciones que tiene el modelo, ¿sí? Para todo x mayor o igual que 0. Ese sería un modelo primo común que conocemos con todas las restricciones de tipo menor o igual. Pero entonces, ¿cómo voy a formular el modelo dual? El modelo dual, para este modelo se cumpliría las siguientes condiciones. La primera propiedad, si la función objetivo, esta está en la nota técnica, por favor, no se preocupen de eso, ¿sí? Tengo acá, si la función objetivo del primo es maximizar, la función objetivo del dual va a ser minimizar. ¿Ya? Primera propiedad. ¿Sí? Primera propiedad. Si el modelo primo es maximizar, el modelo dual es minimizar. ¿Sí? Primera propiedad. Además, si yo estoy trabajando con x acá, o sea, bueno, nominalmente hablamos con que asignamos a la variable de decisión la letra x, aquí voy a trabajar con la letra y. ¿Sí? Y eso es. ¿Ok? Entonces voy a tener aquí mi propia función objetivo del modelo dual. ¿Cómo se formula esta función objetivo? Va a ser una sumatoria donde tengo el i, el mismo i que estoy acá, el mismo contador y la misma cantidad, pero aquí es el n, ¿sí? B por i o y, b i, y. Ahora, ¿qué significa eso?
significa acá, ¿no? La primera propiedad, maximizar, el modelo dual es minimizar. Aquí son X, aquí la variable de decisión son las Y, ¿cierto? Segunda propiedad, tantas restricciones tiene el modelo primo, tantas variables de decisión va a tener el modelo dual, ¿sí? Aquí tengo M, ¿qué cosas? Restricciones. Por tanto, voy a tener aquí M variables de decisión. Propiedad fundamental del modelo dual. Tantas restricciones tiene mi modelo primo, tantas variables de decisión va a tener el modelo dual. Por tanto, tantos términos va a tener mi función objetivo del modelo dual. Por eso es que aquí está el M. ¿Sí? Aquí está el M. ¿Ok? Ahora, en este caso tercera, cuarta propiedad. Los lados derechos del modelo primo se convierten en coeficientes de la función objetivo del modelo dual. Aquí está, pues. B1, B2, B3, los lados derechos del modelo primo. B1, B2, B3, coeficientes de la función objetivo del modelo dual. ¿Sí? Entonces no se olviden, tantas restricciones, tantas variables. Por tanto, tantos lados derechos, tantos coeficientes de la función objetivo. Se copia tal cual. ¿Sí? Si aquí el lado derecho es 2, aquí va a ser 2 por Y1, ¿sí? O sea, si tengo la restricción, imaginen esto, tengo la restricción 1, que sea x1 más 2x2 menor o igual a 10, ¿sí? Entonces, este 10 de acá, en la restricción 1, se va a convertir el primer coeficiente, el primer término de esta variable, de esta función objetivo, va a ser 10 por Y1. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? El primer lado derecho es el coeficiente que acompaña a la primera variable de decisión en el modelo dual. Esa es propiedad de dual. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo se terminaría de formular el modelo dual? Enseguida, ahorita lo hacemos. Esa es la forma matemática, ¿no? Esta es la forma matemática, ¿sí? Voy a anotar la forma matemática y lo hacemos ahorita con un ejemplo, ¿no? Es que tiene que tener la forma matemática porque es la forma general. Ahora, ¿cómo se formularían las restricciones del modelo dual? ¿Sí? Cambiamos, pues. Si este era M y este N, ahora es NM, ¿sí? Aquí tengo el J1, el M, este es el I1, ¿sí? Entonces aquí voy a tener el A, tengo aquí el IJ, sigue siendo el IJ, ¿sí? Por el YI. Y tengo mayor o igual a CJ, ¿sí? Entonces, si las restricciones del modelo primo son de tipo menor o igual, las restricciones del modelo dual van a ser mayor o igual. Y los coeficientes de la función objetivo del modelo primo se convierten en lados derechos del modelo dual. Ahora, hagamos un ejemplo, ¿sí? Para que se entienda. Aquí lo haremos. Ya, a ver, por ejemplo este, ¿no? Esta es la forma entonces, que no sea el ejemplo, de esta forma matemática. Quiero que la pues, por ejemplo, tengo acá el siguiente. Ya está. Aquí tengo maximizar x sub 0, tengo x2, x1, menos x2. ¿Sí? Luego tengo la segunda restricción, la primera restricción, perdón. 2x2 menos 3x1 menor o igual que 10. Primera restricción. Segunda restricción, x1 menos x2 menor o igual que 2. Y la tercera restricción, tengo 2x1 menos 3x2 mayor o igual que 10. ¿Ya? Ese es el modelo que ahorita lo vamos a hacer su forma dual. ¿Ya? Hasta ahora planteamos el dual. ¿Sí? Ahí tengo el modelo primo, este es el primo. Y ahora planteamos el dual siguiendo las propiedades que acabamos de mencionar en la forma genérica. ¿Sí? Muy bien. Miren acá, la forma genérica, ¿qué condiciones canónicas iniciales establece? Todas las restricciones deberían ser ¿de qué tipo?
Menor o igual. Eso establece, ¿no? Para que siga las propiedades del lugar, yo tengo que tener este modelo. Así tengo que dejarlo en el modelo primo. Todas las restricciones menor o igual. ¿Sí? Entonces acá que tengo. Mayor. Este tengo un problemita, aquí tengo, ¿no? ¿Qué hago entonces para volverlo menor o igual? Menos 1. Multiplicar por menos 1. Podemos reemplazar, ¿no? Esta la volvemos. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer acá? Multiplicar todo por Menos 1. menos 1. Entonces voy a tener 3x2 menos 2x1 Mayor o igual. menor o igual, pues. Perdón. Menor o igual. Menos 3. ¿Sí? Ahora revisaremos. Cumple o no cumple. Ahora tengo el maximizar, tengo la suma de las C. Ojo que la C puede tener signo negativo, puede ser más o menos, no hay problema. Entonces cumple. Lo pongo como menos directamente. Y lo importante es que todas las restricciones tengan el menor igual. Ok, entonces ya tengo una forma canónica, ¿cierto? Lista para ser, a partir de la cual yo pueda formular el modelo dual. ¿Sí? Entonces vamos paso por paso. La primera propiedad, dijimos, si la función objetiva es maximizar, la función del dual va a ser minimizar. Si aquí estoy trabajando con la variable x, aquí voy a trabajar con la variable y. ¿Sí? Ok, entonces, luego ¿qué tenemos? Dijimos, ¿no ven? Tantas restricciones tiene el modelo primo, tantas variables de decisión va a tener el modelo dual. Por tanto, ¿cuántas variables va a tener mi modelo dual? 3. 3. Y1, Y2, Y3. ¿Cuáles son los coeficientes de estas variables en el modelo dual en la función objetivo? Van a ser los lados derechos de las restricciones del modelo primo. Entonces planteamos, tengo 10 Y1 más 2 Y2 menos 3 Y3. Tal la función objetivo del modelo dual. ¿Ok? Perfecto. Ahora podemos plantear las restricciones. ¿Sí? ¿Qué dice la propiedad siguiente del modelo dual? Nos dice, tantas variables de decisión tiene el modelo primo, atiendan esto por favor, tantas variables de decisión tiene el modelo primo, tantas restricciones va a tener el modelo dual. ¿Se dan cuenta que es al revés? Tantas restricciones, variables, tantas variables, restricciones. Es así el dual, por eso se llama modelo espejo. ¿Sí? Ok, ¿cuántas restricciones voy a tener entonces en el modelo dual? 2. 2. ¿Cómo las formulo? Vamos a ordenar lo siguiente. Vamos a poner todos los x1 El y luego los coeficiente sería. x2. Entonces aquí va a ser menos 3x1 más, aquí era 2x2, ¿no ven? Ahí, ¿sí? Lo estoy moviendo nomás, estoy conmutando. Aquí tengo el x1, el x2 y aquí tengo el x2 y el x1, entonces esto más lo cambiaremos. Menos 2x1, uy, este me olvidaba, era más 3. Más 3x1, ¿no ven? Sí. Sí. Era menos 2x1 más 3x2. Ah, ya, más 3x2. Perfecto. Menor o igual que Menos. menos 3. Ya. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Cómo voy a trabajar los coeficientes tecnológicos? Hago lo siguiente, voy a transponer. Atención, ¿sí? Primera restricción del modelo dual. Este es 1, ¿no ven? Menos 3, 1, menos 2. Menos 3, 1, menos 2. Acompañado de sus respectivas variables de decisión. Y1, Y2, Y3. ¿Ok? Segunda transposición. Aquí, ¿no ven? Tengo, este es el menos x2. Aquí, ¿no? 2 menos 1, 3. 2 menos 1, 3. Acompañado de sus respectivas variables de decisión del modelo dual.
columna se vuelve renglón. Columna, renglón. Por eso tenemos dos restricciones, porque tenemos dos variables de decisión del modelo primo. ¿Okay? Ahora, ¿qué hago con las restricciones? ¿Qué tipo de restricciones son estas? Me dice acá, en la forma canónica todas tienen que ser menor o igual, por tanto el dual todas van a ser Mayor. mayor o igual. Mayor o igual. Y finalmente la propiedad final, ¿no? La última, para completar el modelo, me dice los coeficientes de la función objetivo del modelo primo se convierten en lados derechos de las restricciones del modelo dual. Tengo acá 2 2 y menos 1. ¿Qué pasa si tenemos una decisión igual, digamos? Ah, se mantiene como igualdad. Se va a mantener como igualdad. Igual es igual en el modelo dual. Sí. Pero no vamos a tener modelos con restricciones de tipo igualdad. Todos los casos que vamos a trabajar de ahora hasta el final, ni siquiera hay, incluso podría decirte que hay muy pocas restricciones mayor o igual. Todas vamos a trabajar menor o igual. ¿Por qué? Porque en interpretación económica, ¿cuál es la restricción que realmente tiene completa interpretación económica? Que nos interesaría en cuanto a optimizar el uso de recursos. Restricciones de recursos limitados. Esas son las que vamos a trabajar más que todo. Y enseguida les voy a explicar lo que es el precio sombra, por ejemplo. Ahí van a darse cuenta que realmente las restricciones de tipo recursos limitados son las más importantes, que tienen interpretación económica para nosotros que tomamos decisiones. ¿Ya? No te preocupes de eso, no va a haber restricciones económicas. No tiene sentido interpretar eso económicamente. Muy bien, tenemos entonces el modelo dual. Ahora, la propiedad fundamental, la última, esta se llama propiedad fundamental. Propiedad fundamental. La propiedad fundamental que nos permite hacer el análisis de accesibilidad. ¿Cómo llego a hacer el análisis de accesibilidad utilizando este modelo dual? ¿Cómo llego a hacer? ¿Sí? Esta es la propiedad fundamental. Acotación superior del valor de las funciones objetivo, tanto del modelo primo como del modelo dual. La acotación significa que en la condición de optimabilidad, las funciones objetivo del modelo primo y del modelo dual son iguales. Gracias a esa condición es que vamos a utilizar la teoría del dual como herramienta para trabajar el análisis de accesibilidad. Si no existiera esta propiedad, no tendría sentido cómo voy a hacer el ejercicio. ¿Sí? Ya vamos a ver en los ejercicios cómo se aplica esto, ¿no? Ahí tal vez un poco no se entiende, pero se tiene que anotar. ¿Cuál es la propiedad fundamental? ¿Sí? Si yo les hago esa pregunta en el examen, tienen que responder. Pues, ¿cuál es la propiedad fundamental? Tienen que acordar. ¿Ya? Esta es la acotación superior del valor de ambas funciones positivas. Ojo que esto es esto, ¿no? Este de acá. O sea, cuando resuelves el modelo dual, obtienes el valor óptimo, debería darte el mismo valor que el modelo primo. Eso significa. ¿Okay? Por eso el asterisco es el valor óptimo. Ya, muchachos, antes que terminemos, voy a anotar, copien eso, por favor. Precio sombra más, les explico y con esto. Precio sombra. Precio sombra, y vamos a anotar ahí el valor dual. Los definimos como 10 a 0 la sumatoria n veces de b sub i por y sub i. Perfecto, entonces aquí tengo esto de acá debe cumplir
acá, que viene a ser valor dual o precios. O precios. Entonces aquí valor dual va a ser interpretación matemática y este precio sombra va a ser interpretación económica. Perfecto. Pues ¿cómo definimos esto de acá? Precios sombra. El precio sombra entonces lo definimos como contribución unitaria del iésimo recurso al valor de la función objetivo del modelo primo. Sí, en este caso es. Ahí está. ¿Sí? Ahora la pregunta siguiente es ¿cómo se mide esto? Entonces acá tengo delta x0 óptimo va a ser igual d1 por y1 óptimo más d2 por y2 óptimo más delta d m asterisco. ¿Sí? Pues aquí tengo el nuevo valor de la función objetivo. Asterisco va a ser igual al valor original más el delta. Esta es la forma como se mide. A ver, copien hasta ahí, por ahorita les voy a explicar. ¿Ya? Muy bien. Estábamos acá, ¿no? En la explicación nos quedamos en la propiedad fundamental. Esa propiedad fundamental permite establecer el nexo entre el modelo dual y el modelo primo, ¿sí? En términos de cálculo numérico, en términos de valores, ¿cierto? No se olviden que x sub 0 asterisco es un número, pues, es el valor óptimo de la función objetivo, 5 millones, 10 millones, lo que sea, es un número económico, es plata, ¿sí? Entonces me dice que el valor óptimo de la función objetivo en el modelo primo, en la acotación superior, en la condición de optimabilidad, es igual al valor óptimo del valor del modelo dual en su condición de optimabilidad. Es decir, el máximo valor posible de este modelo va a ser igual al mínimo valor posible del modelo dual en este caso, ¿sí? Perfecto, entonces a partir de esta condición fundamental
se ha establecido, se ha desarrollado el concepto de precio sombra, ¿ya? Que también se conoce como valor dual, ¿sí? Valor dual o precio sombra. Valor dual es la interpretación matemática que hacemos. A ver. Este es el modelo dual, ¿no ven? La variable de decisión, el resultado que tenga va a ser el valor dual. Por eso se llama valor dual, porque es el incógnita y es el resultado que vas a obtener cuando resuelvas el modelo dual, ¿ya? O sea, matemáticamente hablando, el Y, este valor óptimo en su condición de optimabilidad es el valor dual, ¿sí? Pero en el modelo primo, aquí, ¿cierto? Es el precio sombra. ¿De qué? De la primera restricción, pues. ¿Sí o no? El Y de aquí está asociado a qué restricción del modelo primo. A la primera, ¿no ven? Tantas restricciones tiene el modelo primo, tantas variables de decisión tiene el modelo dual. Por tanto, la primera variable de decisión del modelo dual corresponde a la primera restricción del modelo primo. Entonces aquí tengo el Y1 asociada a la primera restricción. Tengo el Y2 acá. Y tengo Y3. Entonces, cada restricción del modelo primo tiene asociado un valor dual que también se conoce como precio sombra. Por tanto, cada restricción del modelo primo tiene un precio sombra asignado. Por tanto, cada restricción del modelo primo tiene un valor que representa la contribución unitaria de este recurso. No se olviden que cada restricción es un recurso, ¿no? ¿Se acuerdan? Teníamos restricción para plancha A, restricción para plancha B, restricción toneladas de fertilizante, potasio, toneladas de nitrato, qué sé yo, son recursos. Por eso les he dicho, ahora vamos a trabajar con restricciones de recurso limitado. Entonces, cada restricción del modelo primo tiene asociado un precio sombra. Por tanto, cada lado derecho de la restricción del primo tiene un precio sombra que significa la contribución unitaria de cada uno de estos lados derechos al valor de la función objetiva. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por decirles, yo resuelvo el modelo dual y tengo estos resultados, por decirles, ¿no? 10, este de acá es no básico y este de acá 5, menos 5 con negativo, puede dar negativo, ¿ya? Perfecto. Me dio esto, el valor dual. Imaginen, ustedes resuelven esto y te da esto, ¿ya? Por darte un valor, te da este valor, 10. ¿Qué interpretación económica tiene esto? Significa que si yo quiero aumentar, cambiar el lado derecho, el B1, cambiarlo, digamos yo quiero aumentar. Mi capacidad actual son 10 toneladas de nitrato. Imaginemos que es nitrato la primera restricción. 10 toneladas de nitrato tengo en el depósito. Viene un proveedor y me dice, mira viejo, te ofrezco 5 toneladas más. ¿Cuánto estás dispuesto a pagarme por esas 5 toneladas? Te pregunto. Negociaremos. Ok. Yo quiero esto, ¿no ven? Estoy planteando un delta B1 de 5, porque ha venido el proveedor y me ha ofrecido 5. Entonces, ¿cómo yo sé, cómo puedo yo calcular qué valor le voy a pagar por cada tonelada al proveedor? ¿Cuál sería el valor máximo que yo estaría dispuesto a pagar por cada una de estas 5 toneladas? Esto. $10 es el precio máximo que estoy dispuesto a pagar por cada unidad adicional del lado derecho de mi primera restricción. ¿Por qué? Porque si ustedes recalculan esto y le ponen en vez de 10, le ponen 15, el valor que tiene la función objetivo, nuevo valor de la función objetivo, este nuevo valor de la función objetivo va a ser el valor original de la función, sin el cambio, más este delta. ¿Y este delta cómo se calcula? Aquí está. ¿Cómo se mide? El cambio que yo planteé en la primera restricción multiplicado por su valor dual. Más, esto es aditivo, chicos, es aditivo.
más el cambio que yo planteé en el segundo lado derecho, la segunda restricción del primo por el valor dual número 2, más sucesivamente, tantas restricciones tengo en el modelo primo, tantos términos voy a tener acá. En este caso seríamos 5 por 10. 5 por 10. 50, ¿no ves? Sí, y dividimos el menos 5. Espera, 50 es esto. Tu función objetivo en ese caso, si tu valor dual es 10 y tú quieres comprarle 5 kilos al proveedor o 5 toneladas, tu utilidad va a aumentar en $50. Entonces, ¿te conviene o no te conviene? Convendría en ese caso. Pero ¿qué pasa si el proveedor te quiere vender a 20? Si te quiere vender a 20, ¿cuánto le vas a pagar? Le vas a pagar 100 y tu utilidad va a crecer solo 50. ¿Conviene en ese caso? No conviene. Entonces, este precio, este valor dual, chicos, el Y1, es el precio máximo que estamos dispuestos a pagar por una unidad adicional de capacidad en alguna de las restricciones. ¿Ya? Ese es el precio sombra, por eso se llama precio sombra, es un precio oculto, es un precio que solamente me sirve como referencia para poder negociar con el proveedor. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden calcular esto. Así, manualmente lo tienen que hacer por si acaso. No van a estar ahí en el programita, me van a estar cambiando los parámetros y me van a hacer calcular. No, eso no sirve. Tienen que calcular manualmente. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto que tiene? Porque esto que están haciendo acá, esto se llama predicción. Están haciendo esto. Eso están haciendo. Por ejemplo, con el Y3. El Y3. Excelente pregunta. Si tu valor dual te da negativo, No conviene aumentar. no te conviene pues aumentar nada. Pero sí te conviene que disminuir. Porque tu delta B, si es negativo, multiplicado por un valor negativo menos por menos, ¿qué va a pasar con tu función objetivo? Va a aumentar. Entonces, matemáticamente hablando, dependiendo del signo que tiene el valor dual, te conviene aumentar el lado derecho o disminuir. Y si tu valor dual es 0, ¿de qué te sirve pagar por algo extra si no te va a hacer ganar ni un peso? Lo mantengo tal cual. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos a la hora. ¿Alguna pregunta que tengan? Digamos que argumento menos 4, entonces mi utilidad sería menos 4. Tu delta B va a ser menos 1. Claro, menos 1 también. Menos 5 por menos 1, tu utilidad Y eso es. va a ser 5. Si no piden Ahora, pero en este caso es maximizarlo, ¿eh? Pero ¿qué hubiera pasado si fuese minimizar tu función objetiva? No te conviene. Entonces te das cuenta, depende qué tipo de función objetivo es, depende qué valor dual tienes para que convenga o no convenga. Entonces el análisis, chicos, a partir de este momento es decir, ¿conviene o no conviene la cosa? Ya, resolver y demás, eso lo hace el simulador. Lo que cada uno me tiene que decir es el análisis propio de conveniencia económica de trabajar sensibilidad en algún modelo. Mañana ya vamos a trabajar, este es más fácil, ¿no? Pero el precio sobre esto es un poquito más complejo. Mañana entonces vamos a trabajar el método, el caso Merton Track. ¿No? El Merton Track lo tienen que considerar. La pregunta 1, A, B y C de Merton Track tiene que ver con el concepto de precios. ¿Ya? El modelo 2, el 3, perdón, 4 y 5 son modelos diferentes. En algunos tienen que aumentar un camión, una variable de decisión, en otros tienen que disminuir. En algunos el camioncito es más caro, tienen que modificar. Entonces en ese caso van a hacer sensibilidad el coeficiente de la función objetiva. Eso lo vamos a ver mañana, pero resolviendo eso. ¿Ya? Muy bien, chicos, ¿más preguntas? Todo claro. Mañana entonces.